Yo soy Jessica Fernández de Loo y estoy con Yes del condado de Summit y estoy asociado hoy con CTC, comunidades que ayudan para conectar a los residentes del condado de Summit con los líderes clave y miembros de la comunidad. Estamos publicando estos videos cortos para presentar y conectar a todos los miembros de la comunidad. Hoy estamos hablando con Jason Lederer de Summit County Open Spaces y Trails. Gracias por tomarse este tiempo para consultar con CTC. All right, so this is Jason. How are you, Jason? If you would take a moment to introduce yourself. Hi there. Yeah, my name is Jason Lederer, and I work as an environmental and trails planner at the Open Space and Trails Department with Summit County. Great. So today we just have a couple questions. Hoy tenemos unas preguntas para Jason sobre qué podemos hacer cuando estamos afuera. So for the first question, what are best practices for using trails during these times to ensure safety? Y en español, en este tiempo ahorita con lo del virus, ¿cuáles son unas prácticas que podemos usar para asegurarnos que cuando estamos afuera lo estamos haciendo seguro? Sure. So, the way we're recommending approaching using trails is to make the health of others sort of your number one priority right now. So conduct yourself with that in mind. Don't go outside if you're feeling sick. But be cautious. Maintain a safe distance from people and avoid large groups and maybe avoid busy times if you're there. Also try to stay close to home and maybe keep your activities relatively safe so you don't get injured and maybe have to go to the hospital or go to the doctor. And just be a good steward of their trails. Respect closures, and they're closed for a reason. And really just conduct yourself with that approach in mind. Thank you. Entonces, lo que dijo Jason es que lo más importante es que tú estés sano y las personas de alrededor. Por ejemplo, si tú estás enfermo, es mejor y no es óptimo que salgas y estés en contacto con otras personas. Trata, si van a salir a caminar, que cuando estés con otra gente mantengan una distancia segura que recomiendan los 6 pies. Traten no de ir en grupos grandes porque también pues es peligroso para la otra gente y si alguien tiene síntomas, pues se lo pasa a los demás. Y también consideren no ir a tiempos que otra gente a lo mejor vaya a estar. Entonces traten de ir a diferentes tiempos del día que también no vaya a estar toda la comunidad. También recomienda que se laven las manos regularmente, especialmente cuando están afuera con todo lo que están tocando. Llévense su botecito de desinfectante y es la manera más fácil de no infectar a la otra gente. Y respetar también lo que dicen la gente de afuera. Por ejemplo, si ellos ponen en ciertas áreas que no se puede caminar o que no quieren gente, que respeten eso y mejor busquen otra área que vayan a caminar. All right, Jason. So for the second question, what is the best way to figure out which trails / trailheads are open and accessible? Y ahorita la segunda pregunta para Jason es, ¿cuál es la mejor manera de adivinar cuáles áreas de caminar están abiertas y son accesibles? Sure. So in Summit County, there's a number of different agencies that manage our various public lands. And so the best places to look to see which trails and trailheads are open and accessible are our White River National Forest and Dillon Ranger District. So we're mostly national forest in Summit County in terms of land ownership. But then also Colorado Parks and Wildlife, who helps with state campgrounds and state resource areas. Summit County Open Space and Trails, where I work. We're trying to keep updated information on what trails and trailheads are open. Currently, everything is open right now unless posted closed. And then also Breckenridge Open Space and Trails has a lot of good information about what's open and the lands they manage. Websites have a lot of good info, but you can also feel free to call, and most of those websites have a call number on them. It's just important to know that most offices aren't fully staffed right now, so there might not be anyone there to pick up, but there may be voice recordings.
Okay, thank you, Jason. Mhm. Entonces, para esta pregunta, Jason nos contestó que hay varias organizaciones en la comunidad que están encargados de las áreas donde podemos ir a caminar. Por ejemplo, el Dillon Ranger District, Colorado Parks and Wildlife, Summit County Open Space and Trails, Breckenridge Open Space y Trails. Y lo que él dijo, por ejemplo, si ustedes tienen dudas si una área está abierta o si no pueden ir a visitar o están en bici, que es muy fácil hablar el número de teléfono que estas compañías tienen. A lo mejor, como ahorita no hay mucha gente en las oficinas, van a tener un audio que les dan la información, o a lo mejor si no pueden hablar, también busquen en sus sitios de web y cada organización tiene las publicaciones sobre qué áreas están abiertas y qué áreas puede ir la gente a caminar. Alrighty, and now for the last question. Do you recommend wearing a face mask while hiking and or biking? Y para la tercera y última pregunta, le tenemos que preguntar a Jason si recomienda que la gente tenga una máscara cubriendo la cara cuando vamos a salir a caminar o si andamos en bici. Sure. Yeah. So I do, and so do our local public health officials and state public health officials. You know, really wearing a face mask helps those around us from possibly contracting something from us, because it helps keep the aerosols we might breathe out, you know, close to our bodies and away from others. So it really works best if we're all doing it. And so, you know, I don't wear mine all the time, just when I'm in close proximity to others. So I like wearing something like a buff like this, which I can easily pull up and down off my face, so that if I'm biking or running or something like that, I don't have to have it up all the time. I can move it up easily if I come near other people. So the answer is yes. And you know, Summit County is giving those out free. I know a lot of businesses are providing those as well. So there's resources in our communities to get a face covering if you don't have one already. But a simple buff like this or a t-shirt or something similar works really well also. Great, thank you. Y entonces, Jason nos contestó que sí, es muy importante que si vas a salir y a lo mejor tienes el potencial de estar en contacto con otras personas, que es recomendado no solo por él, pero también los oficiales del estado y del condado, de tener la cara cubierta. Entonces esto puede ser con las máscaras así que dan de los hospitales, puede ser con una camisa o puede ser así con las máscaras de esquiar, como enseñó Jason. Y es muy importante porque esencialmente, si tú estás en contacto con otra persona, el aire que tú estés respirando se lo transmites a otra persona. Entonces, la mejor manera de evitar que otras personas se enfermen y que tú te enfermes es tener la boca cubierta, que sí es un poco difícil cuando estás corriendo o cuando estás en bici, pero es mejor protegerse a sí mismo y a los otros por cubrirse la cara. Alrighty, y entonces esos ya son todas las preguntas que teníamos por el día de hoy con Jason. Muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar estas preguntas y estar con nosotros esta mañana. So thank you, Jason. That concludes all of our questions. Thank you for taking time out of your day to answer these questions. Well, thank you for your time as well. It's a pleasure to be here. Thank you.